Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Damos inicio al foro número 3. En nombre de nuestra compañía, pues queremos agradecerles porque hemos visto el gran interés en las charlas que hemos planteado, en las temáticas que se han planteado para estos foros y pues es muy grato para nuestra compañía ver pues, de parte de ustedes que hay ese interés. Bueno, el día de hoy nos está acompañando el ingeniero Jorge Zambrano, director de investigación de Hacienda La Cabaña, pero previo a su intervención nos va a acompañar nuestra directora de producto, la ingeniera Alejandra López. Como siempre, pues dará un resumen de los temas que se han venido tratando y obviamente algo preliminar para darle ya ingreso a nuestro panelista invitado. Bueno, también quiero aprovechar para contarles que después de cada sesión hemos enviado por vía correo masivo las memorias de cada evento. Entonces, les compartimos el link de la presentación por si ustedes quieren volver a ver la transmisión o si se la perdieron completa. Y también les compartimos las memorias. Entonces, las personas que de pronto por algún motivo no les esté llegando ese correo, les agradezco si me pueden regalar un mensaje o un correo electrónico para poderles enviar las presentaciones que están pendientes. Entonces, no siendo más, creo que le damos paso a nuestra directora de producto, ingeniera Alejandra López. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos los participantes a esta sesión virtual. Yo simplemente me voy a permitir recapitular algunas de las temáticas que hemos tratado a lo largo de los 3 foros que llevamos en este ciclo de foros virtuales. Y pues quiero contarles que hasta el momento pues hemos trabajado 2 temas muy importantes relacionados con la nutrición, el manejo de la nutrición de los materiales Palmelixirat. En primera instancia, el doctor José Álvaro Cristancho nos habló de temas muy interesantes como las variables de crecimiento, los niveles óptimos foliares y las respuestas significativas que generan los materiales Palmelixirat a las aplicaciones crecientes de nutrientes. El doctor José Álvaro Cristancho se permitió compartir con nosotros información como la que ustedes pueden observar en esta diapositiva, que describe claramente cuáles son las variables de los materiales tanto híbridos como los materiales guinensis. De igual forma, el doctor José Álvaro, pues en su presentación, nos dejó un mensaje muy claro, que es la importancia de invertir en los programas de nutrición vegetal para los cultivos de palma, de manera que los beneficios que se alcanzan son muy grandes. El doctor José Álvaro nos hablaba de que podemos alcanzar relaciones beneficio-costo 3:1, y esto nos demuestra realmente que con un programa de fertilización balanceado realmente podemos explotar en gran medida el potencial de producción de los materiales, especialmente de los materiales Palmelixirat, en este caso. Y pues en esta presentación de profundización, este fue uno de los mensajes más importantes que nos quedaron y que esperamos pues sean muy útiles para la generación de los programas de nutrición de los materiales Palmelixirat. De otro lado, entonces, también tuvimos como invitado al ingeniero Libardo Santa Cruz, quien nos habló más específicamente de los híbridos interespecíficos. Él abordó temáticas relacionadas con la evolución de las concentraciones nutricionales en los híbridos y nos contó a partir de sus observaciones en la plantación Guaycaramo y en algunas de sus observaciones como asesor, que realmente hay algunos niveles de nutrientes contrastantes. Para algunos de ellos realmente se evidencia un contraste significativo y por lo tanto pues él nos invita a tener en cuenta estas variaciones en la generación o en el diseño de los programas de nutrición para los híbridos. Además, coincidiendo con el doctor José Álvaro Cristancho, el ingeniero Libardo nos insiste en la importancia de considerar las medidas vegetativas
para la toma de decisiones dentro de estos programas de nutrición. Por lo tanto, pues también es un mensaje muy poderoso en relación con el manejo de la nutrición de los híbridos interespecíficos. Por último, el ingeniero Libardo nos habló de sus experiencias y de las evaluaciones del ANA, la hormona ANA, en el desarrollo de la polinización industrial de los híbridos interespecíficos de los materiales coarilame, y nos demostró cómo efectivamente hay una evidencia del aumento de la concentración de aceite y adicionalmente nos dejó un mensaje muy interesante relacionado con el hecho de que el momento de aplicación del ANA tiene un impacto en el comportamiento y en la síntesis de estos aceites, de este aceite en los racimos. Por lo tanto, efectivamente el ANA es una herramienta complementaria y estos momentos de aplicación van a influir tanto en esas concentraciones de aceite que finalmente van a traducirse en tasas de extracción de aceite, como en la organización de la logística de esa cosecha para poder aprovechar al máximo el punto óptimo de cosecha y por lo tanto la cantidad de aceite disponible en planta extractora. Entonces, pues les cuento que son dos temas que han sido muy interesantes y que han tenido gran acogida. Son temas pues que en la actualidad tienen una vigencia muy importante. Y para el día de hoy hemos querido abordar una temática diferente relacionada con la pudrición del cogollo. Por esa razón, pues hemos invitado al ingeniero Jorge Zambrano, director de investigaciones de Hacienda La Cabaña, que tiene una gran experiencia con el manejo de esta enfermedad desde hace muchos años en Hacienda La Cabaña. Esta enfermedad que realmente es una de las grandes limitaciones para el cultivo en América Latina, que en Colombia, según el Centro de Investigaciones en Palma de Aceite, ha generado en la última década y media pérdidas de alrededor de 2.400 millones de dólares. Y realmente queremos entonces abordar esta temática de manera que a partir de estas informaciones que nos comparte el ingeniero Zambrano, podamos contribuir con la generación de estrategias de manejo de esta enfermedad en cada una de las regiones donde se está presentando esta problemática, de las diferentes formas en que se presenta, como ya se ha evidenciado. Entonces, pues le doy paso al ingeniero Jorge Zambrano, no sin antes recordarles que tenemos a nuestra disposición dos herramientas. Una de ellas es la de levantar la mano para plantear nuestras preguntas de manera oral, y nuestra caja de preguntas y respuestas, que es una herramienta en la que podemos plantear nuestros interrogantes de manera escrita. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Jorge Zambrano y le agradezco realmente que haya aceptado nuestra invitación para participar en este espacio. Muchísimas gracias, ingeniero. Bienvenido y queda con su auditorio virtual. Ya le comparto, le dejo la opción de compartir pantalla. Listo. Gracias, Alejandra. ¿Sí me escuchan? Perfecto, ingeniero. Sí, señor. Lo escuchamos. Sí. Gracias. Primero, buenas tardes a todos. Agradecer a Dios por permitirme estar con ustedes presentando las experiencias del manejo de la pudrición de cogollo en los llanos orientales de Colombia, después de estar pasando otra pandemia que nos ha cambiado la forma de vida a todos. Agradecer a Mauricio Junior por invitarme a estas charlas, a Hacienda La Cabaña, a los compañeros de CEPAL y a todos, a ver si tratamos de evitar los errores que hemos cometido desde la época de los 80. Esperamos que esto nos sirva de una gran ayuda.
Pues la PC ya todo el mundo conoce que es una enfermedad de la palma cictera que afecta a las flechas u hojas que no han abierto, y la pudrición húmeda y mal oliente puede bajar hasta el meristemo. Los registros históricos de esta enfermedad evidencian pérdidas de plantaciones completas en poco tiempo, como lo ha pasado en Ecuador, como lo ha pasado en Colombia, en las diferentes zonas actuales de palma y en otras regiones hacia la zona central. En unos sectores es letal, en otros las palmas se recuperan, pero por su incidencia exponencial las pérdidas son muy altas y su manejo muy costoso. Como antecedentes, sabemos que en la zona de Urabá, en la plantación Coldesa, 3 años después de iniciadas las siembras, en 1964, empezó a presentarse una enfermedad de origen desconocido y que en 1968 alcanzó proporciones alarmantes y que a mediados del 73 ya habían muerto 2.000 hectáreas de palma. Esta enfermedad se le conoce como pudrición de flecha o pudrición de cogollo, lo reporta Ochoa en el 74. Las enfermedades de tipo pudrición de cogollo pueden asumir varias formas. Una letal es predominante en la Amazonía ecuatoriana y brasileña y en ciertas zonas de Colombia y Surinam. Y una forma no letal con una alta tasa de recuperación que es principalmente encontrada en los llanos colombianos. Todavía no se conoce si estas manifestaciones diferentes de la misma enfermedad o se trata de fenómenos patológicos o fisiológicos distintos. Esto lo dice Frankeville en el 2001. Los primeros registros de PC en Coldesa están a partir de 1961, que en esta época no les ponían mucha atención, creyendo que era una enfermedad que habían reportado en Asia y África y que las palmas se recuperaban. Y poco a poco la pudrición fue avanzando hasta acabar con la plantación. Lotes en el 69 ya reportaban el 93.3%, Turner en el 70 lo reporta. ¿Cómo se ha diseminado la enfermedad? Esto es una incógnita que tenemos todos y hay algunas hipótesis. Ochoa en el 74 dice que la forma como se diseminó la enfermedad a partir de una sola palma enferma, formando un círculo cada vez mayor de palmas afectadas, por la forma como avanza la enfermedad, en la mayoría de los casos en forma continua, de acuerdo con la dirección de los vientos predominantes. En Hacienda La Cabaña observamos que a partir de la parte central de la plantación, la palma más vieja, se diseminó rápidamente la enfermedad en la misma dirección de los vientos predominantes. Esto también hicimos observaciones en Denpasar, en el Brasil, en el Magdalena Medio, y la misma Cabaña evidencia esta forma de propagación de la enfermedad. El historial de la pudrición de flecha data los primeros reportes en el corregimiento Almirante, en 1928 en Panamá. Frankeville lo reporta en 2001. Reportan en la República del Congo en 1935. En Costa Rica en el 60 varios sitios, desde el 65 hasta el 85, 91. En Perú en el 92, en Costa Rica en el 92. Poco a poco esta enfermedad ha ido recorriendo plantaciones y destruyendo totalmente palmas. ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos? Hay unas hipótesis bióticas y otras hipótesis abióticas. Dentro de las hipótesis bióticas involucran a insectos picadores chupadores. En nuestro caso se involucró mucho a la Oncometopia. Estábamos buscando en esa época, en el 88, insectos que transmiten virus o viroides, nemátodos, hongos y bacterias y hasta el polen. Cuestión de en bióticas, los insectos, ¿cómo pueden afectar a la PC en las palmas? Pues unos hablan sobre la polinización, otros con contaminación externa, o sea que
El insecto visita una palma enferma y la lleva a una sana, o el insecto se alimenta de esa, es como una contaminación interna, causando heridas al alimentarse o causando heridas para su oviposición. En asociación simbiótica entre hongo e insecto, y con los exudados del insecto pueden desarrollarse el hongo. Reporta Carter del 73. Para insectos, hay muchos que han trabajado con un inventario de insectos en el Stanford Twist en los años 90, encontrando que la palma del 56% de una familia Cicadeli, 15% para la familia Membrane, 13% para la familia Derby, 5% del Fácide, 3% Cixide y otras familias 8%. Se han realizado muchos ensayos de estos insectos bajo condiciones controladas, jaulas pequeñas y grandes, cubrieron áreas importantes y no encontraron resultados positivos a la PC. Insectos relacionados hay muchos: Oryctes, Herminodes, Cephaloleia, Rhynchophorus, Metamaxius, Limnobaris, Mindus, Molomea, Oncometopia, Ticuadra, Herminodes. Todos estos han sido estudiados en un principio como sospechosos de la pudrición de cogollo. Ensayos se han hecho con insecticidas en absorción radicular de monocrotofos en 2 países, Ecuador y Brasil. En Ecuador con 8 ml por palma mes por 2 años. En el Brasil en 7 hectáreas cada 2 semanas y cada 3 semanas con 20 ml de monocrotofos. En Hacienda La Cabaña realizamos ensayos con aplicaciones para el control de insectos cada semana, cada 15 días, cada mes, aspersiones dirigidas al paquete de flechas, con lectura de 0 insectos. Sin embargo, nuevas palmas se afectaron sin disminuir la curva de infección. Aquí para mostrarles el Oncometopia. El hospedero principal era Lantana cámara. Nosotros en la plantación acabamos con la Lantana cámara y no acabamos con la pudrición de cogollo. Otros insectos, aquí podemos ver Herminodes y otros crisomélidos de Motispa, Ticuadra, que pueden hacer lesiones y donde puede empezar la PC. Aquí vemos el adulto de Ticuadra que lo encontrábamos en todas las palmas en esa época. En las bases peciolares se encontraban hasta 3 o 4 adultos de Ticuadra. Hololepta, otro insecto que llega cuando hay descomposición y que podía llevar la PC a otras palmas. Hasta los caracoles se involucraron en la PC. En hongos y bacterias se han hecho muchos estudios. Han hablado desde Erwinia, Fusarium, virus, hongos y bacterias, insectos, Fusarium, Homa, Colectotrichum, Fusarium solani, Fusarium oxysporum. Nieto y Gómez trabajaron en La Cabaña en los años 91, donde encontraron Fusarium solani y Telabiopsis. Luego Buitrago hizo nuevos estudios con Fusarium solani, Telabiopsis y Fusarium oxysporum. Hasta que Martínez en el 2009 encontraron a Phytophthora palmivora, que es el agente causal de la PC. En Colombia, en Hacienda La Cabaña, realizamos ensayos con ERICA para ver la posibilidad de infectar palmas, ubicando palmas de vivero debajo de los lotes altamente afectados. Unas con separación del suelo con plástico para evitar que las raíces tuvieran contacto con el suelo. Se dejaron por 3 y más meses. Y luego se llevaron a sembrar a la zona donde estaba ubicado el ERICA y donde no hay PC o no había PC. No se logró llevar la enfermedad a esta zona. Después de muchos años aparece esta enfermedad en la zona. El polen. En Brasil, 1000 inflorescencias femeninas de palmas sanas fueron polinizadas con el polen obtenido de 500 palmas enfermas, sin ningún resultado, aunque vino en el 2001. Abióticas. El cambio climático, las sequías prolongadas, la mayor intensidad de las lluvias y las inundaciones, los patrones climáticos cambiantes y los cambios
en el tipo, distribución e intensidad de plagas y enfermedades son efectos previstos del cambio climático. Serían efectos previstos para una enfermedad o una diseminación de plagas. En un comienzo se pensó que eran un desequilibrio fisiológico a causa del boro. Las apariencias de hoja corta en las palmas altas daban a entender que era deficiencia de boro. Hicieron muchos ensayos con boro sin obtener resultados. Hartree en el 69, problemas de drenaje, nutrición. En el 71, deficiencias nutricionales. Turner en el 70, deficiencias de potasio. Lain en el 2010, deficiencia de calcio. Ochoa reporta esto y lo complementamos con Lain, las deficiencias de calcio. La relación entre las características físicas del suelo con la PC, o CPC, como le llaman, complejo de pudrición de cogollo, que es lo mismo. Está relacionada a la humedad, relacionada con la aireación, la textura, la compactación, porosidad, conductividad hidráulica. Esto lo reporta Munevar en el 99. En la compactación de suelos se encontraron lotes con alta PC versus lotes con baja PC, baja compactación. La resistencia óptima está entre 4 a 8 kilogramos y había lotes con 18. La conductividad y porosidad igualmente se asociaron a estos el porcentaje de PC, aunque en la parcela 4, con un porcentaje bajo, tenemos una porosidad igual a las de alta PC. Lo mismo los nitritos. En esa época era casi prohibido la aplicación de urea por las cuestiones de los nitritos que estaban involucrados en la PC. Estos estudios los realizó Celine Palma con Álvaro Costa y Munevar. Las pérdidas causadas por PC, todo el mundo conoce que han desaparecido plantaciones completas. En Surinam se dejaron de cosechar 7.000 hectáreas, casi 7.000 hectáreas de palma. Hasta el año 97 ya no tenían nada que cosechar por la producción de cogollo. Los cálculos, como dijo Alejandra en un principio, son más altos que los reportados para la zona oriental del 2000 al 2009, que eran 18.6 millones de dólares por causa de esto. Aunque en los llanos la PC no mata las palmas, se recuperan, pero las pérdidas son grandes en cuanto de racimos frutos perdidos y de almendras. En Tumaco, donde desapareció casi 37.000 hectáreas de palma, pues a través de los años fue una zona donde fue desapareciendo y las pérdidas fueron aumentando. Todo reporta de palma en el 2009. En Hacienda La Cabaña, en un material Auros, para darnos cuenta en un principio que había posibilidades de recuperación de palmas, entonces hicimos registros sobre palmas sanas versus palmas enfermas. Y esta es la curva de pérdidas del peso promedio de los racimos. Vemos que hay zonas donde los racimos representan 5 kilos por cosecha, por palma, mientras cuando son sanas están por encima de los 30 kilos. Las pérdidas son altamente grandes. Y si vamos a evaluar su productividad, vemos que las palmas en un comienzo, durante los 3 años, vemos que las palmas en un comienzo no alcanzan a tener 10 toneladas por hectárea, mientras las sanas están alrededor de 20 y 30 toneladas. Al primer año de afección empiezan a haber pérdidas. En el segundo año no es tan grande las pérdidas. En el tercer año todavía no se observan las pérdidas versus palmas sanas. Pero las pérdidas después de los 2 años son supremamente grandes. ¿Cómo ha sido la incidencia en la zona oriental? Primero estuvo la zona de Cumaral, donde fue reportada, sobre todo en Hacienda La Cabaña, y las curvas llegan a obtener un 80, un 85%, tanto en la zona de Cumaral, en la zona de Upía y en la zona de San Carlos de Guaroa, más hacia el sur de la zona. La enfermedad llegó más tarde, pero la afección fue igual que en los
en las zonas de Cumaral y de la zona de Upía. Cenipalma, Fedepalma, comentan ya sobre un plan de manejo de la PC en septiembre del 2009, sobre unas 336.956 hectáreas registradas. En la zona oriental, que corresponde al 36%, la norte el 32%, la central el 26% y la occidental el 6%. En la zona occidental ya había perdido 16.700 hectáreas por PC. Zona occidental pierde actualmente 37.400 hectáreas afectadas, el 95% del área. Zona central, más de 25.000 hectáreas. La zona norte, más de 15.000 hectáreas afectadas y actualmente esta se está incrementando. Hay que hacer unas acciones integrales por zona, acciones preventivas, acciones correctivas, aceleración de la investigación, normativas con los entes de control como el ICA y de renovación de cultivos, sobre todo para la zona occidental y central donde habíamos perdido muchas plantaciones. Los objetivos generales del Plan Nacional era, de acuerdo a la gravedad del problema y la continua ampliación de la incidencia, se pone en marcha el Plan Nacional. 1, que apunte a la mitigación a niveles técnicos. 2, que sean económicamente manejables. Y 3, que sea una solución tecnológica del manejo antes del 2015. Objetivos específicos de este plan: reducir el avance de la enfermedad antes de diciembre del 2010. Todos deben conocer una metodología de diagnóstico temprano, información del manejo, kit de trampeo de Phytophthora palmívora, monitoreo espacial y temporal de la PC. Con las unidades de asistencia técnica se continuará en capacitación y antes del 2010 se informará sobre los resultados de los fosfitos. Acciones a seguir, las inmediatas: fortalecer los grupos de trabajo en las 4 zonas palmeras para el manejo de la PC y el manejo de Rhynchophorus palmarum. Preventivas: un manejo adecuado de viveros, utilizar semillas tolerantes, un manejo agronómico óptimo del cultivo, siembras de plantas sanas, un diagnóstico temprano de la enfermedad y erradicación de palmas enfermas con incidencias bajas. O sea, cuando estaba empezando el problema, era mejor erradicar las palmas. Acciones correctivas: entre el 1 y el 10% de afección, intervenir con cirugías a palmas menores de 10 años. En mayores de 10 años, erradicar. En la zona norte, erradicar focos y palmas con PC. En la zona occidental, erradicar y renovar con híbrido. En la zona oriental, intervenir aplicando pesticidas. En la zona central, en mayores de 20 años, erradicar. Se hizo un estudio sobre el grado de severidad, grado 0, donde no hay casos o no se nota la pudrición en las flechas centrales. Grado 1, del 0 al 20%, ya se observan los famosos mordiscos. En el grado 2 aumenta un poco la lesión, del 20 al 40%. En el grado 3 ya se observa mayor la pudrición, del 40 al 60% de las flechas están afectadas. Grado 4 ocupan del 60 al 80%. Grado 5 y entre el 80 y el 100, o sea, ya totalmente la flecha está podrida. Y ya el cráter, ya no hay sino un hueco en la palma. Esto lo hace Martínez con Cenipalma en el 2010. La apreciación de Cenipalma era que con base a estos resultados preliminares se puede concluir que tanto las cirugías como los tratamientos con fungicidas utilizados para el control de la pudrición del cogollo son efectivos, siempre y cuando la enfermedad se encuentre en estados iniciales de desarrollo, o sea, grados 1 y 2. Ahí el problema para encontrar los grados y no confundirnos. O sea, estoy completamente seguro que muchos nos confundimos entre grado 1 y 2. Nos confundimos con el arco de foliado, que para esto CEPAL ha preparado un artículo que les va a distribuir para identificar muy bien el aspecto del arco de foliado en palma joven. Otro aspecto donde puede confundirlo es un ataque del Rhynchophorus palmarum.
El Rhynchophorus palmarum llega a palmas sanas y hace sus oviposiciones en las flechas sanas. Después de un tiempo colapsan porque ya las larvas empiezan a devorar la flecha y la flecha pues automáticamente colapsa. Después, lo que hemos observado, después de 6 a 7 meses, si este Rhynchophorus llevaba los nematodos causantes del anillo rojo, esta palma presenta los índices o síntomas clásicos de nematosis o de anillo rojo. Otras confusiones fueron las raspaduras. En nuestro caso hay el Neimatidium neibai, que es una raspadura que es un mordisco, de acuerdo a los grados 1 y 2, pero no es PC, son raspaduras del Neimatidium. Y en la zona central está el Cephaloleia, que es otro insecto muy parecido que hace lo mismo. Aquí vemos que en palmas adultas también el Rhynchophorus palmarum hace sus ataques, empieza a perforar, oviposita, salen las larvas y comienzan las pudriciones y afectación de la palma. En otros sectores, las malas aplicaciones de herbicidas, sobre todo cuando utilizan glifosato en palma joven, observamos los mismos síntomas de un APC, colapso de flechas, amarillamiento de las hojas jóvenes con colapso y pudriciones, pero son causadas por una mala aplicación de los herbicidas. Este es el plan propuesto por Cenipalma, donde utilizamos muchos pesticidas, desde una primera aplicación hasta una sexta aplicación, donde ya las pudriciones se han detenido y las flechas estén empezando a salir sanas, después de hacer o no hacer una cirugía. Las cirugías en el control del APC. Una cirugía bien hecha permitía la emisión de tejidos sanos, pero esta práctica no tuvo la acogida necesaria por parte de los técnicos y productores, especialmente cuando la incidencia comenzaba a ser muy alta y era muy costoso e imposible atender los tantos casos. Morales en el 2008 lo dice. Imposible atender la cantidad de casos en palma mediana alta y por el otro lado la cantidad de pesticidas aplicados. Ahora con lo de la RCPO pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando habían incidencias de más del 10 al 15% de afección mensual por lote, que es imposible de manejar esto. Vamos a mostrarles cómo ha sido el manejo de la plantación en la Hacienda La Cabaña. Tenemos dos plantaciones actualmente, una en la zona de Cumaral, donde empezó la enfermedad. Parece que acá empezó en los años 86, confundiéndola con una deficiencia de boro. Hasta el año de 1988, cuando llegamos a hacer los censos, a obtener un manejo sanitario, a tener gente capacitada para el reconocimiento de la enfermedad, empezamos a trabajar como si fuera una enfermedad. En Campo Alegre, una plantación más nueva, desde el 2004, donde ya hemos sembrado en su mayoría el híbrido O por G. Las condiciones climáticas de la zona es una altitud a 305 metros, latitud norte 4 grados 16 minutos, oeste 73 grados 16 minutos, temperatura máxima de 30 grados centígrados, una temperatura mínima de 23 grados, hora sol de 1650 al año y una precipitación promedio de 3400. Tenemos déficits hídricos entre enero, febrero y marzo y diciembre, tanto para las dos zonas. ¿Cómo fue la evolución del complejo? En el año 88, como les decía, ya venía la APC desde el año 86, pero en el 88 que hicimos los primeros registros nos arrojó el 11% de afección total de la plantación, pero ya habían lotes con el 50% y habían sectores donde todavía no llegaba la enfermedad. Luego pasó a 24, a 43, a 59% de afección, se destruyó rápidamente. Aquí para observar cómo es que todos materiales y todas las edades de siembra, el lote, por ejemplo, de renovación, es más rápida la incidencia,
al segundo y tercer año empieza la incidencia. Y todos llegan a unos porcentajes altos con unas explosiones en los años altos de la enfermedad. Los síntomas, en un principio el síntoma clásico era el colapso de flechas, o sea, la flecha colapsaba y este era el síntoma. No observábamos amarillamiento de hojas. Eso, luego aparecieron los síntomas de hoja corta, ya con amarillamiento de las hojas y pudriciones de las flechas. Se podrían totalmente las flechas con olores nauseabundos, pero en todos los cortes nunca llegaba a afectar el meristema. De ahí que en esa época don Mauricio Herrera le puso un nombre a la enfermedad que era MPA, muerte por agrónomo. ¿Por qué? Porque habían muchas visitas a nuestra plantación para observar el problema y en cada visita hacíamos tumbar palmas para ver cómo eran los síntomas internos y era la muerte por agrónomo. Esta es la evolución en un lote para mostrarles a ustedes cómo evoluciona la enfermedad rápidamente, casi llegando al total del lote. Vemos donde sembramos los híbridos que no hay problema de la enfermedad. No hay problema de enfermedad. Y el lote totalmente arrasado por la PC. Pero, en nuestro caso, las palmas se recuperan. Aquí vemos dónde está ubicado el híbrido y dónde las palmas guinenses se han recuperado. Actualmente ya están en una producción aceptable. Nosotros calificamos dentro de la zona del Bajo Upía y la zona de Cumaral como mala al inicio de la PC y la pérdida total de las flechas. Esta era una palma mala, o sea, regular, una palma que estaba emitiendo ya sus flechas, no importaba que todavía encontráramos pudriciones leves de foliolos, ya la palma estaba sacando sus flechas, su cogollo. Buena, ya tenían más hojas sanas y ya las hojas nuevas estaban alargándose completamente. Y normal o de alta cuando ya solo se notaba vestigios y ya encontrábamos racimos o inflorescencias después de las hojas afectadas. Para darnos cuenta sobre si hay o no recuperación de las palmas, hicimos lecturas sobre 50 palmas y esta es la forma de cómo estas palmas van disminuyendo su afección hasta llegar a los 2 años con un 20% y al final de los 3 años, 37 meses, estamos en un 6% de afección de la enfermedad. O sea, esto es lo que nosotros mantenemos de pudrición en la plantación. Aquí observamos que a partir del 7º mes ya hay recuperaciones buenas, van subiendo, van bajando a medida que las palmas se van normalizando. Pero entonces sí nos dimos cuenta que estas palmas se recuperan. Esto es lo que debemos de hacer donde tenemos las pudriciones y no convencernos de que es lo mismo que en los llanos, estar completamente seguros de que estas palmas se van a recuperar. La reseña histórica del manejo de la pudrición es el siguiente. En el 88 sabíamos que teníamos el problema que venía desde el año 86. Hicimos los censos, hicimos palmas a tratar, 12.822 en todo el sector, casi 89.7 hectáreas. Utilizamos productos insecticidas como el clorpirifos, fungicidas como Cinep, las dosis de 1.5 litros y 1 kilogramo en 300 litros de agua. Utilizábamos una solución de 1 litro por palma, frecuencia mensual en los focos y trimestral en los lotes donde había menos palmas afectadas. Hicimos cirugías, las cirugías tuvieron una recuperación excelente del 70-80%, pero el problema del inóculo era muy alto y las palmas después de 6 meses empezaron a recaer. Se cambió el político del manejo porque ya encontramos hojas amarillas, hojas nuevas amarillas,
Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros les decíamos a los compañeros agrónomos de las otras plantaciones que ya Hacienda La Cabaña era la única que había bajado los índices de enfermedad mientras los otros estaban subiendo. Nosotros bajamos el índice de enfermedad, pero la única solución era renovando los lotes afectados y viejos y sembrando nuevas palmas. E inmediatamente se nos bajan los índices de enfermedad. Fue la única forma de bajar los índices. No hay otra forma. Renovamos el 16.4%, erradicamos todas las palmas que no se recuperaban, erradicamos todas las palmas con síntomas de hoja amarilla porque era lo que creíamos que podía ser lo que causante de un virus o un viroide, como estaba el amarillecimiento fatal en el Brasil. Realizar cirugías a las palmas que solo tenían pudriciones de flecha, no presentaban amarillas, o a las de colapso de flecha. Aplicación a toda la plantación de insecticida monocrotofos, 14 centímetros cúbicos vía absorción. Y al mes inyectamos otra vez monocrotofos, tratando de romper el ciclo de los insectos. Esto lo hicimos, nunca pudimos acabar con la PC. Reestructuramos el plan de manejo, ¿por qué? Porque vimos que las palmas erradicadas empezaban a emitir sus cogollos después de caída. Las palmas que se hicieron con palín empezaron a recuperarse. Entonces se suspendieron las erradicaciones de palmas afectadas. Se hizo revisión cada 15 días con la separación de síntomas. Entonces ya separamos síntomas de colapso de flechas, que lo llamábamos FC, palmas con hojas nuevas amarillas, que llamábamos CA, que tenían palmas con hojas nuevas amarillas y pudrición de flecha, y las palmas que presentaban pudrición de flecha, sin amarillamiento de hojas. Continuamos con la cirugía realizando el menor daño posible a las palmas. Estas eran las curvas nuestras. En un principio más alto fue el colapso en el 90 de las hojas amarillas, que se incrementaba en las épocas de julio, agosto, donde la acumulación de aguas era grande. El colapso de flechas desapareció, casi desaparece, y continuamente lo que tenemos son las pudriciones de flecha profundas. Reestructuramos nuevo el plan de manejo, solo a desinfectar el corte con una solución de insecticidas y yodo al 0,25%. Aplicar una pasta al corte, a la Valaptan 4 gramos, tal final que 100 gramos, esta pasta nos alcanzaba para cubrir 10 palmas de cirugía. Después suspendimos totalmente las cirugías. Se evidencia que las palmas con pudrición de lotes adultos, palmas muy altas, es dispendioso y solo se procede a realizar tratamientos químicos, como Protagonicus palmarum, y otro para controlar un posible hongo. Estas palmas, después de tener una afección llegando a cráter, en muchos casos se recuperaron. Por eso suspendimos la cirugía. Lecciones aprendidas en la zona Castillo. Ahora hacemos una corrección, unos estudios de suelo, hacemos aplicaciones de cincel y subsolador, aplicaciones de enmienda adecuada a fertilización. La siembra de palmas, selección no muy rigurosa. Ahora utilizamos plantas sanas y en estado sanitario óptimo, viveros de alta calidad. Erradicación de palmas, eliminación de todas las palmas con PC, fue un error nuestro. Dejar de eliminar solamente a palmas que ya no presentan recuperación. Reposición de nutrientes extraídos, no se fertilizaba adecuadamente y no se corrige las deficiencias y desbalances. Ahora se fertiliza el cultivo de acuerdo a su productividad, materiales, años de siembra, se hace un seguimiento al plan de nutrición. Uso de fertilizantes y épocas de aplicación, fuentes no efectivas, ahora utilizamos fuentes solubles, riegos y drenajes, anteriormente falta de mantenimiento de redes de riego, inundábamos y no regábamos, ahora hacemos unos mantenimientos de los drenajes adecuados, sistema de riego y cuidamos con no inundar. Aquí podemos ver, por nuestro manejo, se hicieron canales primarios, secundarios, se erradicaron las palmas, se utilizaron destructores
picar las palmas, luego se hizo cincelados y subsolados de esto, y luego aplicación de enmiendas. A pesar de todas las correcciones necesarias que se han realizado, el número de palmas afectadas por posición de flecha o cogollo sigue con porcentajes altos, a pesar de que se conoce el agente causal. No hay una forma de distribuir. Tenemos un patógeno virulento que es posiblemente Phytophthora palmivora, que no lo sabemos manejar, sabemos cuál es, pero no sabemos cómo manejarlo. Tenemos un medio ambiente que es imposible manejar y tenemos hospederos susceptibles, que es donde estamos trabajando actualmente. Entonces, estamos en la búsqueda de materiales resistentes. Estamos haciendo ensayos de materiales encaminados a buscar tolerancia a la enfermedad en los materiales de la esquinensis, evaluando en pruebas de progenie los materiales híbridos o por G alto leico, que en la zona oriental estos materiales presentan alta resistencia al APC, no en otros sectores como en la zona de Tumaco, zona occidental, y zona central, realizando retrocruzamientos y evaluándolos. Entonces, otros también estamos haciendo retrocruzamientos y evaluando estos cruzamientos. Hay una fuente de resistencia de la Elea isoleífera y en su híbrido, y la exploración de esta resistencia constituye visiblemente la única solución a largo plazo del problema del APC, Menure en 1991. En la cabaña, don Mauricio Herrera le apuntó a esto, a evaluar los materiales o porque ya no sabíamos qué hacer con la APC. Se llevaron 12 cruzamientos de origen o porque Guarilame, se sembraron en un lote altamente afectado de APC, una renovación. Con estos materiales alcanzamos más de 30 toneladas, no se enfermaron. El peso promedio de los racimos estábamos alrededor de los 25 kilos. El número promedio estamos alrededor de 10 kilos. No, nuestros suelos no son tan buenos como los de Urabá. En las presentaciones anteriores hablan de 20 racimos por palma. Nosotros estamos entre 10 y 12 racimos por palma, pero con resistencia al APC. Hemos hecho ensayos con resultados excelentes de material Guarilame, uno sembrado en el 2004, donde tuvimos nuestro material Fortuna. Dentro de los 12 cruzamientos se seleccionaron 2 cruzamientos con excelentes producciones de racimos de fruta fresca con 33 toneladas y con 24% de extracción, con una polinización normal, o sea, polen talco, 10 a 1. Y estas son las condiciones y nos parece un buen material, Fortuna. Seguimos haciendo nuevos cruzamientos, tenemos un Mangenot por la ME, Manicore por la ME. Observamos que las tasas de extracciones son mayores. Los Manicore alcanzan 5 toneladas de aceite en edad joven y dentro de 5 años, y de 6 a 8 en edad adulta. También con polinización normal. Con la aplicación de inductores nos ha cambiado la vida. Tenemos un porcentaje de extracción en planta extractora de unos baches realizados en el 19 de 27 y 28% de extracción, que lo corroboramos en laboratorio con los mismos porcentajes, o sea que teníamos la forma de cómo producir más aceite con los mismos ciclos. Aquí es para mostrarles que antes de utilizar estos inductores, vemos que el material guinensis se obtenía las mayores producciones. O sea,
estaba más alto que nuestro material híbrido. Empezamos a manejar nuestras polinizaciones asistidas con inductores y observamos que hemos llegado a una extracción hasta 27% en tanto extractora. Excelente. Seguimos trabajando con retrocruzamientos. Aquí observamos cómo las palmas comerciales se enferman al 90-95% en los años 2007, mientras el retrocruzamiento es cero, o sea, no hay afección. Aquí podemos observar en el lote cómo se distribuía la enfermedad y el recuadro donde estaban las líneas de los retrocruzamientos totalmente sanos. O sea, ahí hay una forma a mediano plazo de ganar bastante con estos palmas, ya que son más guinensis que híbridos. Seguimos trabajando en la búsqueda de resistencia en los materiales Elais guinensis. En Ecuador empezaron a ver que hay unos códigos muy susceptibles, hay otros códigos más tolerantes que otros. Después de muchos años de evaluar en campo, ahí es donde se dieron cuenta que había una madre que les daba estas características de resistencia y sobre esa madre hemos seguido trabajando. En la cabaña evaluamos en el ensayo LGP2, siembra 2002, observamos que hay códigos menos afectados que otros. Entonces empezamos a trabajar después sobre estos códigos y vemos que las recuperaciones llegan a un pico y empiezan nuestras recuperaciones y las palmas se recuperan hasta llegar a un 95% o 90% de recuperación. Cuando hacemos en este mismo la prueba de supervivencia, las diferencias 2 a 2 muestran que hay una parte genética en la resistencia de la PF, o sea que podemos evaluar la resistencia genética. Y que muestran que para una misma familia, las curvas de supervivencia son diferentes en función de la localización. O sea, hay un efecto espacial. Palmas con vecinos enfermos, hay más riesgo de enfermarse. Seguimos trabajando. Este es un ensayo grande con 52 cruzamientos. Aquí es para mostrarles algunos cruzamientos susceptibles que llegan al 90% de afección. Hay otros cruzamientos intermedios y hay otros cruzamientos más tolerantes a la PC, reproducción de flecha o producción de color, como podemos ver acá. Si vemos la panorámica del ensayo, pues septiembre de 2020, se llama lote Mauricio Raro, vemos las líneas de los cruzamientos altamente tolerantes, vemos líneas de cruzamientos intermedios y vemos líneas de cruzamientos con alta PC. Entonces, sabemos que existen palmas que nos toleran el embate de la enfermedad en el material guinensis. Seguimos evaluando. Este es otro ensayo más joven, donde el más susceptible, después de 5 años y medio, observamos que llega los más susceptibles al 8%, y tenemos tratamientos que se enferman más tarde que otros. En el ensayo CGP3, donde evaluamos 8 cruzamientos comerciales, observamos que el 92% de los árboles fueron afectados por la PF1. El 12% de los árboles afectados por PF1 tuvieron una nueva pudrición F2. El 93% de los árboles se recuperaron de la PF1. El tiempo promedio de recuperación es de 27 meses. 10 años después de la siembra se observa una excelente recuperación de la producción. Ya estamos por encima de las 25 toneladas. ¿Ya? Ustedes ven aquí, podría ver que se acabó el lote casi en 2 años y vemos que sus palmas se recuperan. Aquí vemos un panorama sobre la
carretera de este ensayo, un ensayo grande, casi de 90 hectáreas. Y aquí vemos la recuperación semiaérea con un dron de las palmas totalmente recuperadas. Ya no vemos lo que veamos en la PC, que es un cementerio de palmas. Aquí ya las palmas están en plena producción. Un panorama oscuro, lo que observamos en Tumaco, por la PC o PF, en la palma citera, acabó las plantaciones de Tumaco. Un efecto catastrófico en la zona norte de Colombia, tanto para palmas adultas como para palmas sanas, para palmas jóvenes. Casos de pudrición de flecha en plantaciones de Centroamérica. Ya ven las pudriciones acá, cómo se degradan las palmas, cómo quedan los lotes altos afectados por las pudriciones, grados de recuperación, diferentes grados de recuperación, palmas muertas. Y esto hicimos abrir palmas y muchas veces, pocas veces, involucra el meristemo de las palmas, como lo observamos acá. La zona de pudrición encontramos en casos a 50 centímetros del meristemo, o sea, no afectan el meristemo, está en la zona central. Igualmente encontramos acá en la zona oriental. Ya hay un panorama alentador en la zona occidental de Colombia con la siembra de híbridos Soporgen. En la zona de Urabá antioqueño, con el material Cuarilame, el rendimiento de 42 toneladas y con tasas de extracción del 26%, estamos hablando de 11 toneladas de aceite por hectárea, que lo dijo Cristancho en las presentaciones anteriores. Siembra de híbrido Apogee, Cuarilame, excelente corona de racimos. Los productos palmericidad para Latinoamérica tenemos Delí Lamé y Delí Yangambi para una optimización del cultivo productivo. Se llama numeral S, numeral C, protección contra las enfermedades, numeral PC, G por G, numeral PC O por G, numeral HO, que es el híbrido. Esto lo conoce Aleja, les hablará sobre esto más tarde. Nuestra capacidad de producción es en híbrido, está alrededor de 700.000 semillas año. Para el Manicoré Mangenó, 250.000. Para las guinensis, unas 400.000 semillas. El problema no se puede resolver con esfuerzos individuales. Hay que fomentar la participación de todos los estamentos a nivel nacional e internacional. Crear conciencia en todos los involucrados para fortalecer la sanidad vegetal del cultivo. Por la pudrición de flecha en Colombia, fue creada Cenipalma en 1990 y la cual inicia su vida jurídica el 1 de enero de 1991. Pero el llano es lindo. Aquí vemos un paisaje llanero. Aquí vemos, aunque nosotros no podamos reunirnos a comer la carne por la pandemia, aquí vemos una zona afectada en la zona central. Acá hay el panorama en la zona occidental de Colombia y una palma totalmente productiva. Gracias, mil. Muy amables. ¿Será que sí? Ingeniero, muchísimas gracias.